con la disertación del doctor Mario Alberto Peralta Reyes, el cual tiene bastante experiencia en el tema de la epilepsia. Además, cuenta con una trayectoria y formación académica en servicio social en coordinación de donación y trasplantes, Hospital Regional de Especialidades, en Puebla, México, de agosto de 2023 a julio de 2024. Internado rotatorio de pregrado en Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, de marzo de 2023 a junio de 2023. Internado rotatorio de pregrado en Clínica Universitaria Colombia, Bogotá, de julio de 2022 a febrero de 2023. Licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. El tema de la epilepsia es un tema muy importante porque es una condición que puede darnos a cualquier persona, en cualquier momento. Por eso es muy importante saber cómo actuar, cómo responder a una crisis epiléptica. Le cedo la palabra al doctor Mario Alberto Peralta Reyes. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Antonio, por la presentación, la gran presentación. Y agradezco también muchísimo por acudir el día de hoy, prestarse un poquito de su tiempo para estar en este webinar, en esta sesión. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Mario Alberto Peralta Reyes. Soy médico en México. Sin embargo, con mucha hambre de generar especialización en otras partes del mundo, en otros países. Y bueno, en este sentido, vamos a hablar sobre la epilepsia. La epilepsia, un tema muy completo, un tema muy complejo, un tema muy interesante acerca de cómo podemos tratar, educar, prevenir y actuar sobre esos ataques epilépticos. Antes de comenzar, voy a proyectar mi presentación y espero que puedan visualizarla. Listo, ¿pueden verla? Sí, doctor, se ve perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, iniciamos con esto. Mediante la invitación que me realizaron, me comentaron acerca de, pues que habláramos un poco acerca de las generalidades, de cómo van las manifestaciones clínicas, el tratamiento, entre muchas otras situaciones. Permítame tantito. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a dar introducción a este tema. Les voy a ir contando unas cuantas historias, relatos acerca de mi vida personal, porque yo convivo con familiares con epilepsia también, y es por eso ahí que le agarré muchísimo amor a esta patología. Muy bien, entonces iniciamos. Me gustaría iniciar con esta frase de Hipócrates, que nos dice en uno de sus libros llamado Sobre las enfermedades sagradas. Él dice una frase muy interesante que es: no me parece más divina ni más sagrada que otras enfermedades, sino que tiene una causa natural como otras afecciones. Los hombres consideran su naturaleza y causa divinas por ignorancia. Es claro que estamos en el siglo XXI y hasta el día de hoy sigue existiendo gente que totalmente se entiende porque no está a la orden de todas las actualizaciones y de toda la información. Sigue existiendo gente que cree que esto se trata de un factor divino, de un factor mágico religioso, y no es más que un proceso neurobiológico y fisiopatológico, así como muchas otras patologías neuronales. Entonces, solamente para que tengamos un poquito de contexto, nos adentramos en una línea del tiempo de una sola diapositiva sobre nuestra historia en relación a la epilepsia. La primera vez, según la historia registrada, esta enfermedad fue en el papiro de Ebers, en el Antiguo Egipto, aproximadamente 1500 a.C. Ya se hablaba del tratado de varios pacientes quienes tenían manifestaciones, sobre todo motoras, sacudidas, lo que ahora ya sabemos que son crisis convulsivas o crisis epilépticas tónico-clónicas. Muy bien, llega la antigua Grecia con Hipócrates. Tenemos una imagen supuestamente de Hipócrates atendiendo a niños, atendiendo a adultos, y él detalla y empieza a reportar esta enfermedad cada vez más común.
identificando que no tiene un factor divino, no tiene un factor sagrado, sino más bien se trata de algo más neurobiológico. Finalmente, no es sino hasta Roma, en el primer siglo después de Cristo, donde el médico Areteo de Capadocia utiliza por primera vez y desde ahí hasta el día de hoy el término epilepsia, que significa ser tomado de repente o ser atacado. Entonces, esta enfermedad evidentemente no es nueva. Y en otras palabras, todo aquel animal con un sistema nervioso central complejo puede desarrollar epilepsia. Eso significa que no es exclusivo del humano. Lo podemos encontrar en caballos, en vacas, en perros, en zorros, en muchos animales, ¿vale? Lo que significa que esta epilepsia evidentemente no es nueva. Es tan vieja como muchas otras enfermedades. Muy bien, entonces vamos de lleno al asunto. ¿Cómo se define epilepsia? Porque hay muchas dudas sobre esta enfermedad y también diferenciarlo con una crisis epiléptica, que no es lo mismo. La epilepsia vamos a encontrar muchas definiciones por diferentes institutos, por la OMS, por la CEN, por la ILAE, por muchísimas independencias. Sin embargo, la ILAE es la que más se usa como referencia en las guías internacionales. La CEN, que es la Sociedad Española de Neurología, también ocupa los términos y las clasificaciones de la ILAE. Entonces, a mí me gusta utilizar la ILAE y casi todos los libros ocupan la ILAE. Se define como un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición. El cerebro está predispuesto, está listo para desencadenar una aparición de crisis epilépticas y por consecuencia van a ser crisis con complicaciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Y vamos a hablar más de esto más adelante. Tenemos otras definiciones donde nos dicen grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por ocurrencia de convulsiones recurrentes y generalmente no provocadas que resultan de una actividad neuronal excesiva y sincrónica en el cerebro. Pero este tipo de definiciones no me gustan porque son muy ambiguas, incluso con la palabra de convulsiones, que les platicaré un poco más de esto adelante. Bueno, esta clase no es de neuroanatomía, ni mucho menos quiero aburrirlos platicándoles de qué va todo el cerebro. Sin embargo, es muy importante mencionarles que si bien la epilepsia, todo mundo cuando escucha esta palabra, epilepsia o crisis epilépticas o convulsión, lo primero que llega a la mente es un paciente que está tirado en el suelo y está haciendo sacudidas. Sin embargo, la epilepsia es más que eso. Y es precisamente por eso que les muestro esta imagen, porque de manera general tenemos nuestro cerebro. Este cerebro se va a dividir en diferentes regiones. Más fácilmente vamos a dividirlo en lóbulos, ¿ok? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y corteza cingulada. Ahora, estas partes o estas predominancias que tenemos son a su vez multiplicadas porque lo tenemos tanto esos 4 o 5 lóbulos, bueno, 4 lóbulos, tanto del lado derecho como estos mismos 4 lóbulos del lado izquierdo. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que como bien lo vimos en la definición, la epilepsia es que nuestro cerebro esté predispuesto a generar una actividad epileptiforme, a generar una actividad anormal neuronal. ¿Dónde va a ocurrir eso? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde surge la epilepsia? Bueno, lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de epilepsia. Puede ser en el lóbulo frontal, aquí enfrente, cerca de nuestra frente. Puede ser temporal, aquí cerca de nuestros oídos. Puede ser occipital, que son las epilepsias que se desencadenan por estímulos luminosos. Pueden ser en cualquier lugar del cerebro e incluso de manera generalizada. Es decir, se agarra todo el cerebro de primeras, ¿ok? Por eso les quiero mostrar esta presentación, esta imagen, porque como bien sabemos, todo nuestro cuerpo tiene funciones específicas. El lóbulo frontal está relacionado con la información sensorial, ¿ok? Y la actividad motora. Ya se imaginarán ustedes que si hay una afección o la crisis epiléptica empieza en este lóbulo, ya se imaginarán cómo es la clínica, ¿no? Si vamos por el lóbulo parietal, es el tacto, el dolor, la temperatura, es decir, alucinaciones. Si vamos por el lóbulo temporal, es auditiva u olfativa, es decir, otro tipo de alucinaciones, las famosas auras, donde el paciente refiere que empieza a escuchar cosas raras o empieza a oler algo que no está aquí,
Y pues bueno, así es como empiezan las obras, que lo vamos a ir viendo más adelante. Lóbulo occipital, procesamiento visual, y corteza cingulada, la emocional y la sensorial. Muy bien. Entonces, veamos aquí esta imagen muy bonita acerca de los inicios o los focos de nuestra epilepsia. Veamos, tenemos a nuestro cerebro, tenemos diferentes vistas, sagital y, bueno, superior. En este caso, podemos ver en la primera parte a un cerebro. Déjenme ver si puedo activar mi lápiz. Ok. Este es nuestro primer cerebro. Ok. Este cerebro nos habla de que esta epilepsia va a iniciar en un solo punto. Por la imagen yo podría decir tal vez que es parietal o puede ser temporal, ¿ok? Pero es un solo punto, a eso se le llama focal. Cuando este foco se queda en esto, en un solo foco, y tenemos un patrón electroencefalográfico de un solo foco, se le llama epilepsia focal o una crisis focal. ¿Listo? Pero puede pasar otra cosa, que inicie en un foco y después se propague a diferentes focos del mismo hemisferio como del otro hemisferio. A esto se le llama de inicio focal secundariamente generalizado. Es decir, que inició en un punto, pero pues el cerebro disparó todo, se complicó y se volvió generalizada. O la otra es que nuestra crisis epiléptica inicie agarrándose a todo el cerebro. Es decir, de primeras tiene múltiples focos o multifocal y bilateralizado. ¿Ok? Bueno, esto igual es solamente una pequeña introducción acerca del comportamiento de la epilepsia. Vamos a ver ahora cómo se definen las crisis epilépticas, y aquí viene lo interesante, porque como bien los menciono, muchas veces confundimos la epilepsia con crisis epilépticas, que es lo mismo, que es homólogo, o que una va con la otra y sin una no está la otra, y eso es falso. La ILAE, además de la definición de la epilepsia, tenemos la definición de la crisis epiléptica y nos habla como la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anormal o anómala, que evidentemente va a ser excesiva, va a ser hipersincrónica, va a ser simultánea en el cerebro. Eso que les acabo de decir, esa crisis epiléptica es esto, este puntito o estos múltiples puntitos. Estas son las crisis. Esta es la actividad anormal neuronal del cerebro. Ahora la pregunta, doctor, ¿cómo se va a desencadenar? ¿Cómo va a presentar el paciente la clínica? ¿Qué va a sentir? Depende de dónde se esté generando esta crisis epiléptica, este punto epiléptico. Y bueno, ¿qué hay de las diferentes presentaciones clínicas de crisis epilépticas? Yo sé que muchos conocedores del tema o incluso público en general escuchamos estos términos: crisis de ausencia, crisis mioclónicas, crisis parciales, crisis complejas, crisis convulsivas o convulsiones y crisis tónico-clónicas. Todo esto en realidad es una crisis, son crisis epilépticas, todo esto son crisis epilépticas. Y los segundos nombres que tienen es o la clínica, o cómo se presentó, o cómo popularmente le han llamado, o simplemente la clasificación. Pero esto es una crisis epiléptica de diferentes comportamientos clínicos, y lo vamos a ver en este momento. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había hablado de que cuando ustedes escuchan paciente con epilepsia o paciente que convulsiona, inmediatamente se imaginan a un paciente que está tirado y que empieza a tener sacudidas? Bueno, se le ha dado muchísima publicidad a ese tipo de crisis convulsivas, ¿no? A ese tipo de crisis epiléptica, que es una crisis epiléptica motora, ¿sí? Porque es un comportamiento motor con patrones específicos, que puede ser inicio mioclónico, después tónico, después clónico, etcétera. Pero son sacudidas. Pero nosotros, con el tiempo, desde hace muchos años, nosotros le decidimos llamar convulsión. Creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, convulsión. Muy bien. Y entonces aquí nos dice, ¿cuáles son las etapas de la crisis epiléptica o la convulsión? Pues bueno, regularmente el paciente va a referir auras, en su mayoría de veces, no siempre. ¿Qué es un aura? Un aura se define como un comportamiento o una experiencia subjetiva del paciente por el cual ya está desarrollando una crisis epiléptica. De hecho, el aura ya es una crisis epiléptica en sí.
¿Qué puede ser el aura? Dolor de cabeza, un dolor súper migrañoso, un comportamiento migrañoso, mareos, alucinaciones, confusión, déjà vus, entre muchísimas infinidades de sintomatología clínica. Pero ese es el aura, como que nos está avisando algo. Minutos después, ¡pum!, empieza la crisis generalizada. El paciente cae, empieza en una fase tónica, mioclónica, lo que sea, y termina el famoso estado posictal. Termina y listo. Se acabó la crisis. Ojalá si fuera siempre, pero muchos pacientes tienen esta crisis y a los 5 minutos tienen otra y a las 3 horas tienen otra. Y bueno, ahí hablaremos de otro tipo de cosas que son los diferentes tipos de epilepsia farmacoresistente. A lo que yo quiero llegar con esto es el comportamiento y este concepto. La ELAI nos dice ya no más convulsión, ya no más llamarle convulsión, aunque como médicos, por supuesto, ¿no? Porque el público en general siempre le va a seguir llamando así, convulsión, y no están, o sea, no tiene nada de malo que ellos sigan llamándole convulsión, y así lo entienden ellos. Mi hija convulsionó, yo médico ya entendí qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, la ELAE nos dice, el término convulsión es un término popular, ambiguo, no oficial, usado para expresar actividad motora sustancial durante una crisis. Entonces, hasta este momento nosotros vamos a decir, o hay de dos, mi paciente tuvo una crisis epiléptica no motora, mi paciente tuvo una crisis epiléptica motora. Fin, se acabó, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo esto va a seguir teniendo popularidad y por los años de los años le va a seguir llamando la población en general convulsión, y está bien, no nos va a pasar nada. Pero nosotros como profesionales de la salud debemos identificar esta terminología. Bueno, ahora sí entramos con las auras, un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el paciente da información vital con solamente platicar sobre las auras. A veces los pacientes tienen auras y pareciera ser que vas a vivir una crisis más compleja, pero ya no la tuvo. Pero recuerden una vez más, aura es igual a crisis epiléptica, es decir, ya hay una crisis epiléptica, ¿ok? Nos vamos a regresar tantito. No, bueno, ahorita vamos a ver esto. Listo. Aura es igual a crisis epiléptica. En mayor o menor medida, pero ya hay una actividad aberrante, una actividad normal. Ahora bien, hay muchas tablas, hay mucha información sobre neurología hablándonos de lo que posiblemente podría estar relacionado la localización del cerebro con el aura que presenta y expone el paciente. Signos y síntomas epigástricos muy probablemente puede ser temporal o extratemporal. Sensoriales puede ser parietal, somatosensorial, contralateral. Auditivas, pues bueno, giro temporal, que es claramente un poquito más lógico para nosotros a nivel temporal por el sistema sensorial. Del vértigo, pues encrucijada, temporoparieto-occipital. Ya nos iremos imaginando si son visuales, occipitales. En esta clase, en esta situación, nos vamos a hablar más de la localización con respecto a la clínica, pero lo que ustedes deben de saber es que toda la información cuenta, todo lo que nos diga el paciente cuenta. Si yo empecé a sentir esto o aquello, háganle caso. El organismo está hablando, el organismo nos está diciendo por dónde inició y para dónde se dirige. Bueno, ahora bien, esto yo creo que este es el tema principal, la piedra angular de la sesión del día de hoy sobre la epiacción. No todas las crisis epilépticas son epilepsia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces, profesionales de la salud y ajenos al área de la salud ven a un paciente tener una crisis epiléptica motora, o sea, convulsión, ven a alguien que está convulsionando y dicen, es epiléptico. Y es evidente que no es así. Hay muchos pacientes quienes tienen crisis epilépticas y no tienen epilepsia. ¿Eso existía? Claro que existe, claro que existe. Claro que existe. Todos, absolutamente todos, estamos predispuestos en algún momento a tener una crisis epiléptica, evidentemente por un factor desencadenante. ¿Por qué? Porque tenemos cerebro, porque tenemos un sistema nervioso complejo, así como cualquier otro animal con un sistema nervioso central complejo.
¿Ok? Entonces, si yo en este momento sufro un traumatismo, si yo en este momento mi temperatura corporal sube a 41, 42, si en este momento me detectan alguna masa, un tumor, si en este momento tengo una hemorragia, si en este momento tengo una meningitis, una infección en el sistema nervioso central, puedo empezar a tener crisis epilépticas. ¿Y esto significa que yo tenga epilepsia como tal? No. ¿Ok? Y entonces vamos a explicar más esto con casos clínicos que se los voy a leer súper sencillos. El primer caso clínico, le vamos a poner el caso clínico, el A, ¿no? Un hombre de 32 años ingresa a urgencias tras sufrir un traumatismo craneoencefálico leve debido a un accidente de tráfico. El paciente presenta pérdida momentánea de la conciencia, pero se recupera rápidamente. Sin embargo, unas horas después del accidente, comienza a experimentar una crisis epiléptica generalizada en la sala de observación, con movimientos involuntarios de las extremidades, rigidez y pérdida de conciencia. Se le administra tratamiento anticonvulsivo y se le realiza una tomografía computarizada cerebral, que revela una contusión frontal leve sin signos de hemorragia significativa. El paciente es monitoreado estrechamente para la prevención de nuevas crisis, se le indica seguimiento neurológico. Muy bien. Entonces, todos los que estamos aquí en esta charla, en esta sesión, por favor, nada más comenten los que quieran participar. ¿Este caso es epilepsia o no es epilepsia? ¿Esto es epilepsia o no es epilepsia? ¿Este paciente tiene epilepsia? Tuvo una crisis epiléptica y fue generalizada. Adelante, Kevin. Creo que levantó la manita, ¿verdad? Igual si quieren tomar el micrófono, súper bien. O dejar su comentario. No tiene epilepsia. Muy bien. Es por un ataque, tuvo una crisis epiléptica sin epilepsia. Muy bien. Por un ataque, un traumatismo craneoencefálico. Exacto. Muy bien. Entonces, es lo que les quiero dejar claro y ahorita les voy a explicar con el segundo caso. Vamos a dejar esto así. Nos dicen que este no es epilepsia, ¿ok? Entonces es no. Vámonos con el caso número 2. Niño de 3 años es llevado a urgencias por fiebre alta. Tenía de 39.5, es muy alto, ¿no? Persistente durante 24 horas, ahora peor, ya duró muchísimo tiempo. Junto con malestar general y tos. La madre refiere que el niño ha estado presentando síntomas respiratorios como secreción nasal y dificultad para respirar. Durante la evaluación en urgencias, el niño comienza a mostrar movimientos involuntarios de los brazos y piernas, acompañados de pérdida temporal de la conciencia. El episodio convulsivo se detiene después de unos minutos. Al realizarle un examen físico, se observa que la fiebre continúa alta y el niño presenta signos de infección respiratoria. Se diagnostica una crisis febril secundaria a una infección viral respiratoria. ¿Ok? Se inicia tratamiento con antipiréticos, obviamente no le vamos a mandar antibióticos, ¿verdad? Y se monitorea al paciente para prevenir nuevos episodios convulsivos, al mismo tiempo que se le proporciona tratamiento adecuado para la infección. Segunda pregunta, en este caso, ¿es epilepsia? ¿Puede ser epilepsia o no es epilepsia? Y equivóquense, no pasa nada. No, tampoco. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a poner que no, no es. Muy bien. Y ahorita les voy a explicar. Y finalmente, una mujer de 25 años acude a consulta por presentar episodios recurrentes de pérdida de conciencia y movimientos involuntarios de las extremidades durante los últimos 3 meses. Relata que los episodios ocurren sin una causa aparente, en momentos de tranquilidad, sin factores desencadenantes evidentes como estrés, luces intermitentes o fiebre. Los episodios duran entre 1 a 2 minutos, con recuperación completa de la conciencia inmediatamente después. No ha presentado antecedentes de traumatismos ni infecciones recientes. La paciente niega consumo de drogas o alcohol y no tiene antecedentes familiares de epilepsia. ¿Ok? ¿Esto es epilepsia o no es epilepsia? ¿Qué dicen? Dicen sí es. Perfecto. Entonces vamos a ponerle que sí. Bueno. No se preocupen, evidentemente las guías de práctica clínica y las guías internacionales nos dicen para determinar qué epilepsia debe tener tantos factores, el gold standard es el electroencefalograma con estudios de imagen. Bueno, sí, pero siempre un buen libro de neurología nos va a decir el diagnóstico de epilepsia es clínico, de primeras. Y obviamente tú ya le das su acompañamiento, su seguimiento, porque no solamente quieres saber si tiene epilepsia, sí, no, sino por qué. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué mi paciente de 25 años femenino que no tenía nada empezó a convulsionar de la nada?
¿Por qué hay epilepsia? Muy bien, la respuesta es correcta. El caso clínico inciso A, inciso B, no son epilepsia por el simple hecho de que tenemos un factor desencadenante, un TCE y una crisis térmica o una fiebre alta, ¿ok? Estos son los factores desencadenantes. Y en una mujer de 25 no hay factores desencadenantes. Por eso le podemos llamar a esta epilepsia y estas dos no. Que si queremos hacer la situación más compleja, puede ser que esta mujer tenga un tumor en el cerebro.